Esta vez nos toca ver el tema de optimización de consultas. Cuando hablamos de optimización de consultas, nos referimos a mejorar los tiempos de respuesta en un sistema de gestión de bases de datos relacional. Pues la optimización es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia o también el uso de los recursos disponibles. Los gestores de bases de datos relacionales son herramientas poderosas a las que todo programador tarde o temprano tiene que recurrir. Su uso básico es bastante sencillo y enseguida aprendemos a crear consultas de lectura y actualización, vistas para informes, etc. Cuando una aplicación crece, comienzan los problemas. La base de datos empieza a tener muchos usuarios simultáneos, a manejar grandes cantidades importantes de información o a necesitar operaciones muy diversas sobre la misma información. Así que las consultas empiezan a fallar o el rendimiento baja, entre otros muchos efectos negativos. Para poder entender qué está pasando y cómo podemos optimizar el trabajo con los datos, es necesario conocer bien el funcionamiento interno de nuestra base de datos y cómo trabaja el gestor, en este caso SQL Server. Hay que diferenciar entre constraints e índices. Generalmente los programadores confunden estos dos términos. Los constraints o restricciones son limitaciones o reglas aplicadas a un campo o columna para asegurar que no se acepten datos que no se consideran válidos. Por ejemplo, si hay que insertar la fecha de nacimiento de una persona, la fecha debe ser menor que la fecha actual. Ya no se permitirían añadir a una persona con una fecha de nacimiento futurista. Mientras tanto, el índice consiste en una estructura de puntero a registros o grupos de registros asociados a una tabla. Esta estructura contiene claves asociadas a una o varias columnas de la tabla. La organización de estos punteros a los datos se realiza de manera que se reduzcan las búsquedas cuando éstas sean necesarias. Distingue los diferentes modos de indexación. Antes de entrar con índice cluster y índice no cluster, vamos a ver la definición de lo que es un índice. Un índice es una estructura de disco asociada con una tabla o una vista que acelera la recuperación de filas de la tabla o de la vista. Un índice contiene claves generadas a partir de una o varias columnas de la tabla o la vista. Dichas claves están almacenadas en una estructura de árbol que permite que SQL Server busque de forma rápida y eficiente la fila o filas asociadas a los valores de cada clave. Dicho de otra manera, en un índice non-cluster, la clave por la que buscamos tiene un puntero a la página de datos donde se encuentra el registro, como podemos observar en la figura. Mientras que un índice cluster, la página es la página de datos, con lo cual el SQL Server se ahorra hacer un salto para leer los datos del registro. La diferencia es importante, ya que el uso de este tipo de índice evita realizar lecturas adicionales para traer muchos más registros. Es importante recalcar que solamente puede haber un índice del tipo cluster, y esto es sencillo, porque solo se puede hacer una ordenación a la vez. No se puede ordenar de dos maneras diferentes. Por lo tanto, en tablas grandes y muy consultadas tenemos que ser cuidadosos y analizar a qué campo vamos a seleccionar para que sea llave de cluster index, dado que solo tenemos un índice y no hay que desperdiciarlo. Los índices cluster son convenientes si se van a seleccionar un rango de valores, ordenar order by o agrupar. Las claves primarias es un buen candidato para un cluster index, pero no siempre. Por ejemplo, si tenemos una tabla de ventas cuya PK es un identity en donde se efectúan muchas consultas por rangos de fecha, el campo fecha sería un mejor candidato para el cluster que la PK, o mejor dicho, que la llave primaria. Para búsquedas de valores específicos conviene utilizar un non-cluster index. Para índice compuesto es mejor utilizar un no-cluster index. Como podemos observar en nuestra imagen, tenemos lo que es el ID de la tabla de ventas como índice cluster. Esto es incorrecto. Lo correcto debería de ser que fecha fuera cluster, porque con el campo fecha es donde realizamos más búsqueda. Como podemos observar en esta imagen, aquí está lo que es la tabla producto. Fíjense bien, aquí sí está bien empleado, porque el código de producto sobre ese campo se va a realizar
bastantes búsquedas, entonces está bien aplicado. Nos toca ver la parte de plan de ejecución también, ¿verdad? Para poder medir el rendimiento de nuestras consultas tenemos que utilizar estas dos instrucciones. Set status IO-ON, ¿verdad? Hace que SQL Server muestre información relacionada con la cantidad de actividad de disco generada por las instrucciones transact. También está Set Static Time, muestra la cantidad de milisegundos necesarios para analizar y ejecutar cada instrucción. Esto lo vamos a ver, ¿verdad?, cuando ya estemos en la práctica. Para entender la parte de los planes de ejecución, fíjense bien, estos son todas las operaciones que se realizan: table scan, closer in the scan, etcétera. Hay que ponerle atención en esta parte de en las operaciones donde nos aparece en rojo. El rojo significa de que el índice no se está utilizando. Entonces, por ejemplo, el table scan, si en una tabla tengo 1.000.000 de registros, significa que como no tiene índice, él va a ir registro por registro hasta encontrar el registro que estamos buscando. Entonces, eso significa el table scan. Entonces, esto hay que, a los que son las operaciones en rojo, hay que ponerle sumo cuidado. Ahora, hay veces un table scan no significa que es malo. Por ejemplo, cuando la tabla es pequeña, entonces SQL Server decide que es mejor utilizar un table scan que utilizar el índice, porque el índice es mucho más costoso. Entrando también a la parte de mejoras de consulta, se nos dice, por ejemplo, de que el uso de cursores no es muy recomendado. También la parte de alias, como podemos observar acá, ¿verdad? Sigamos en la siguiente diapositiva. El uso de distinct utiliza bastantes recursos. El uso de top nos dice que en vez de utilizar set row count, utilicemos top. El uso de asterisco, o sea, si estamos utilizando una tabla que tenga 100 campos, pero de los 100 campos no lo vamos a utilizar todo, entonces que delimitemos. Eso es lo que nos dice. Nos dice también que para verificar si existe un registro, utilicemos exist en vez de count. También nos dice, ¿verdad?, de que el uso del order by es muy costoso. Tratar de evitarlo lo más que se pueda. En caso de que hagamos order by, que lo hagamos desde el lado del cliente. Para aquellos que programan en Visual C# se puede realizar a través del enqueue, el ordenamiento. También dice la parte de no usar el comando group by. Fíjense bien. Esta parte dice cláusula where no arguable. Esto significa que debemos de evitar el uso de funciones del tipo cadena y del tipo fecha dentro de una condición, porque esto lo que hace es que SQL Server no utiliza el índice. Estas instrucciones son demasiado dañinas. También podemos hacer un forzado de índice, fíjense bien, aunque hay veces no funciona porque el efecto que da es que la consulta tarda más. Entonces hay que evaluar los tiempos de respuesta, cuánto tarda con respecto a lo que son las lecturas lógicas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. También podemos utilizar for zip. Espero haber sido claro con este tema. Nos miramos en la práctica. Muchas gracias.